venir a estar acá y hacer comentarios tal vez posteriormente. Gracias a Claudia Falvo, que vino también con sus estudiantes de la Escuela Normal de Quilmes, si no me equivoco. No se debe llamar más así, pero bueno, le vamos a llamar de esa manera. Bueno, gracias entonces a todos y todos. Los voy a dejar. Mi nombre es Mónica Fernández Braga, soy docente investigadora de esta querida universidad, graduada de la casa, y en esta oportunidad vamos a presentar a un compañero de la Universidad Mesoamericana de Chiapas, México, que ha realizado una investigación entre Argentina, Chile y México sobre educación cultural. No lo voy a presentar al doctor Fernando Castillejos porque lo va a presentar el director del Departamento de Ciencias Sociales, Daniel González, a quien le doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. En principio, darle la bienvenida a Fernando a la Universidad Nacional de Quilmes. La importancia de su presencia en nuestra universidad, no solo porque junto con Mónica y un equipo de investigación de nuestra universidad, de otras universidades argentinas también, como la Universidad de Luján, la Universidad de Comahue y otras universidades, universidades chilenas también, están desarrollando algo que es muy importante para el campo universitario, que es el reconocimiento de las políticas de educación superior en materia de interculturalidad, ¿no? La interculturalidad es a la vez que muy importante para todos nosotros y para la política educativa, es también para las prácticas sociales y culturales muchas veces motivos de repulsión, digamos, ¿no? Porque muchas veces el reconocimiento de la diversidad cultural es vista como un riesgo social, es un riesgo por la disputa de la identidad, un riesgo por la disputa del empleo, un riesgo por muchas cuestiones. Pero nosotros, un sistema público como el nuestro, que ya tiene muchos años y que ha dado cuenta del reconocimiento no solo de comunidades originarias, ¿no?, lo que tradicionalmente es el primer reconocimiento de la política de interculturalidad, pero sino también de todo lo que es el sistema migratorio latinoamericano, en la cual también podemos dar cuenta en nuestro país, en nuestro sistema universitario, un sistema universitario que cuenta con aproximadamente el 3% de su matrícula de países de América Latina. Sabemos que la importancia de ello reviste en otorgar un criterio de diversidad muy representativo, muy significativo en materia cultural, en materia política, en materia lingüística, en materia educativa, en definitiva, digamos, ¿no? Así que Fernando, que es un profesor muy destacado, que si no recuerdo mal, su estudio de licenciatura es en otro campo, no es la educación, sino la biología, ¿verdad? Licenciado en biología, pero luego tuvo una carrera de posgrado como especialista, como doctor en educación superior con expertise en interculturalidad. Hoy es una gran oportunidad para nuestra universidad, para los estudiantes de educación, para los estudiantes de nuestras carreras, de poder escucharlo y profundizar nuestras relaciones para que la idea de la interculturalidad sea una idea que esté más presente cada vez más en nuestras políticas universitarias. Así que solamente darle la bienvenida, ojalá se sienta a gusto en nuestra universidad y que este sea el comienzo de la profundización de muchas relaciones entre la Universidad de Quilmes y la Universidad Mesoamericana de Chiapas. Así que muchas gracias y bienvenido, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco, como se refiere el doctor Daniel González, pero agradezco la cálida y el fraterno recibimiento que me hizo y reitero mi gusto y agrado por conocerlo. Bien, también agradezco la invitación por parte de Mónica Fernández Braga, amiga y apasionada en el ámbito del campo de la investigación en las ciencias sociales, a quien reconozco públicamente su capacidad y talento.
y es quien ha coadyuvado mucho en el desarrollo del proyecto de investigación y también en estos resultados parciales que vamos a estar compartiendo con todos los aquí presentes y también por quienes nos escuchan a través de diferentes medios y también, bueno, nos pueden ver. Vamos a tratar un tema muy interesante en el campo de las ciencias sociales. El tema es sobre la relación que existe entre la interculturalidad y el fenómeno educativo en el nivel superior de instituciones en nuestra querida América. Aludiendo a José Martí, el término de nuestra América, también viene a la mente recuperar gigantes y intelectuales, pensadores brillantes como Paulo Freire, Simón Rodríguez, Rodolfo Puch, quienes de una u otra manera han abonado al debate en este tema sobre la diversidad cultural en el continente, y siempre nos han legado esa narrativa de acontecimientos y sucesos, de una lucha constante por el reconocimiento de la identidad, de esa originalidad de nuestros pueblos hermanos, ¿sí?, dentro de un contexto muy heterogéneo y sobre todo desigual en diferentes aspectos. De tal manera que cuando hablamos acerca de la interculturalidad, siempre nos viene a la mente el término en la que los diferentes grupos sociales pueden compartir, pueden expresar la forma en que ven el mundo, la forma en cómo se relacionan con lo natural, con lo social, y que siempre en la mente de los antropólogos, los estudiosos también de las ciencias sociales, está gravitando la idea de que eso que caracteriza a las diferentes culturas, a los diferentes pueblos, tiene que ver con lo que nosotros vemos, con lo que conocemos, lo que leemos, nuestras creencias, nuestras múltiples formas de relacionarnos. Eso, y además de otras cosas, tienen una incidencia en los procesos complejos en la que nosotros interpretamos el mundo. Los hacen genuinos y nos dan de una u otra manera una forma de poder calificar o descalificar las cosas, ¿no? Eso que le llamamos nosotros construir nuestra identidad es un proceso cambiante, nos permite conformar juicios y tener ciertas actitudes, ¿sí?, y ciertos comportamientos con los demás. Somos un universo complejo en nosotros mismos, dentro de un contexto sociocultural relativo y altamente complejo. Entonces, partir de esa premisa, ¿sí?, es importante para adentrarnos en este estudio de la interculturalidad. Si bien en el argot académico se maneja que es un concepto bastante complejo, multisituado, referencial, que tiene implicaciones en los diferentes contextos locales, ¿no? Estamos hablando entonces de un concepto analítico, de un posicionamiento que puede ser de una otra manera experimentar una serie de desplazamientos en su conceptualización, y precisamente es desde esa perspectiva en la que nosotros tratamos de comprender el término. No resulta cómodo académicamente tratar de definirlo, porque su posicionamiento en los diferentes ámbitos, los objetivos que persiguen los programas y los proyectos y las implicaciones prácticas de la interculturalidad en educación, precisamente lo hacen complejo y también nos invitan a reflexionar respecto a la forma en que nosotros nos acercamos a los procesos
en que las personas, agentes concretos, que son sujetos, pueden ser estudiantes, docentes, investigadores, tratan sus interrelaciones personales con miras a establecer puentes de diálogo que puedan construir algo nuevo a partir de las diferencias. Entonces, cuando hablamos acerca de una finalidad de encontrar estos elementos que vayan engranando hacia una mejor convivencia y una forma de intercambiar saberes para poder incidir en la mejora, en todo caso, en lo que estamos hablando de la educación, pues vemos acá que se trata de un concepto polisémico también, pero que también puede ser plataforma para poder posicionarlo, ¿no? En el ámbito ético, filosófico, político y jurídico. Este es un marco para poder adentrarnos en el estudio de la relación de la interculturalidad y las instituciones de educación superior en América Latina. Parte este estudio primeramente de una inquietud de conocer cuáles son los procesos, cuáles son las miradas, cuáles son las perspectivas que las instituciones de educación superior de América Latina, específicamente hablamos de México, de Argentina y de Chile, están teniendo, están realizando, y poder encontrar algunos elementos que nos permitan comprender el camino y la ruta que están emprendiendo, diferencias, similitudes, y identificar de una u otra manera el estado en cuestión del avance y también de los retrocesos que se están teniendo dentro del marco de las políticas educativas. Así fue como se seleccionaron, a partir de un relevamiento exhaustivo de la información, en la búsqueda de la literatura, se empezaron a seleccionar las instituciones, y estas instituciones son la Universidad de Luján, aquí en Argentina, la Universidad del Comahue, la Universidad de Chile, en el país vecino, y la Universidad Veracruzana Intercultural, UBI, en México. Bien, a partir de ese relevamiento de información, que trató específicamente de ver cuáles son los avances que estos países han tenido en los últimos años en materia de educación intercultural, y empezamos a ver que en Argentina, a partir de 1980, se dieron cambios estructurales muy importantes que influyeron en las políticas educativas para poder impulsar de una u otra manera proyectos y programas y tratar de disminuir las brechas con aquellos sectores poblacionales, ¿sí?, que han sufrido históricamente la exclusión y la marginación y la imposibilidad también de poder ingresar en el sistema educativo. De acuerdo a los organismos que realizan el censo y el registro poblacional, se reporta la existencia de cerca de 30 pueblos indígenas en este país, y también se han realizado diferentes seguimientos en cuanto al nivel de educación que estas poblaciones han alcanzado. Se reporta que en el nivel primario pues han logrado tener un porcentaje considerable en su conclusión, no así en el nivel secundario, donde tanto hombres como mujeres, la gran mayoría, no logran terminar el nivel, y aquellos escasos estudiantes que ingresan a nivel terciario, ya sea a las universidades, muy pocos, o sea, casi el dato no está disponible del seguimiento de la matriculación
y del porcentaje de egreso de estos estudiantes que logran terminar una carrera del nivel superior. Se estima aproximadamente que solo el 10% logra insertarse a la universidad y contrastante el dato contra un 50 y 54% de aquellos estudiantes que no pertenecen a ninguna de estas etnias. En el caso de las experiencias y acciones afirmativas de universidades argentinas, podemos encontrar que se reportan trabajos muy interesantes de seguimiento longitudinal, es decir, trabajos por más de 10 años que han hecho con estudiantes de pueblos originarios que ingresan a algunas de estas universidades y pues se han dado seguimiento a los estudiantes que cursan diferentes tipos de carreras y que son acompañados durante los primeros semestres con acciones tutoriales y que han tenido resultados satisfactorios, como la Universidad de Salta, Tucumán, y también vemos que se han logrado establecer redes de colaboración importantes con estas universidades, como es la Universidad de 3 de Febrero, que ha establecido una red, la red ESIAN, en la que incorpora una colaboración no solamente con las universidades argentinas, sino con las universidades de Latinoamérica. Esta red, dirigida por Daniel Mato, es un investigador muy prestigiado en el campo de la interculturalidad en América Latina, ¿sí? Ha reportado la existencia, ¿verdad?, de proyectos de colaboración entre los diferentes grupos que representan a estas universidades. El relevamiento de información para el país vecino, el país de Chile, también se puede analizar a partir del avance que tuvo también en la década de los 80, producto de las reformas educativas, pero a diferencia de Argentina y de México, la mayor parte de la oferta educativa chilena descansa en el sector privado. Y pues esto generó también una desigualdad en el acceso, en la equidad de los estudiantes para poder ingresar al sistema educativo en la licenciatura y poder de una u otra manera concluir los estudios. Se reconocen en Chile aproximadamente 10 grupos indígenas y casi el 30% de esa población indígena habita en la zona central de Chile, lo que nos llama la atención del reto del sistema educativo chileno de poder incorporar a estos estudiantes y darles las condiciones de igualdad para el ingreso, la permanencia y el egreso en las ofertas educativas del nivel. Se trabaja mucho en la parte de la inclusión y la equidad, puesto que, de acuerdo a algunos investigadores, el problema de los estudiantes de pueblos originarios de Chile no radica tanto en la cuestión racial, ¿no?, sino en las diferencias de los estándares sociales y educativos de acuerdo a las políticas de ingreso de notas del nivel anterior con el que ingresan y un examen que presentan que simultáneamente tienen que acreditar y poder ingresar a la universidad. Bien, tenemos aquí algunos avances también de acciones afirmativas en la Universidad Católica de Temuco, de Valparaíso, de la Universidad de la Frontera. Se han desarrollado trabajos de investigación interesantes con enfoques cualitativos, también para poder conocer cuáles son las experiencias y las prácticas de los estudiantes, cómo han vivido su ingreso a la universidad y cuáles son los problemas que han tenido para poder desarrollarse, para poder cumplir con las exigencias académicas y también con estas exigencias sociales, ¿no?
Estas metodologías son importantes de visualizar porque dan seguimiento a los alumnos de primera generación familiar que ingresan a la universidad. Entonces esto también nos permite conocer cuáles son los obstáculos y los retos que no solo académicamente presentan los alumnos, sino también aquellas limitaciones de carácter económico y de espacio temporal que vienen enfrentando, ya que el índice de deserción es muy alto en los primeros semestres y no tanto por cuestiones de índole académica. Bien, podemos ver. Para el caso de México, que si es bien sabido por todos, tiene un reporte en la literatura de más de 68 grupos de pueblos originarios, y también así número de variantes dialectales o lenguas, más de 365 reconocidas. Nos da la idea también del complejo escenario pluricultural que presenta el país y las diferentes políticas que se han implementado desde la consolidación del Estado-Nación posterior a la Revolución Mexicana. Se buscaron políticas de homogenización que permitieran integrar a aquellos habitantes de pueblos originarios y poderlos de una otra manera incorporar a la cultura nacional. Las políticas se mantuvieron así hasta 1970, movimientos fuertes estudiantiles también que se vieron en toda Latinoamérica y donde empezaron a resurgir voces y cambios que exigían la atención a esa diversidad cultural bajo una forma de política educativa de mayor inclusión, equidad y atención a los pueblos originarios. Algunas de las experiencias que se han recogido en este relevamiento de información aluden a la Universidad Autónoma Indígena de México, a la Universidad Maya de Quintana Roo, a la Universidad Intercultural de Chiapas y a la que forma parte de este objeto de estudio, que sería la Universidad Veracruzana Intercultural, en la que se han realizado una serie de actividades muy importantes desde el punto de vista del modelo educativo intercultural. Resulta significativamente importante ver la manera en cómo estas universidades interculturales, que son expresión de una política que se dio en 2001, el gobierno de Vicente Fox Quesada, y que fue un ícono en la innovación educativa de nivel superior en Latinoamérica, crear una universidad intercultural para estudiantes que exigían una educación diferente, con un programa diferente, ¿no? Era una especie de experimentación cuya aventura requería el poder contemplar la complejidad de un currículum, la formación del profesorado y la forma de poder interactuar con estos elementos sustantivos de las instituciones de educación superior, como es la docencia, la investigación y la extensión, que aquí es donde vemos un cambio importante, porque considerar la extensión para estas universidades era como dejar nada más una vía unilateral de la universidad a la comunidad, y pues la adopción del término vinculación parecía ser más prometedora y prolífica para este tipo de universidades, donde hubiera una especie de intercambio de conocimientos entre la universidad y las comunidades. Se presentan muchas experiencias, sería muy largo hablar de cada una de ellas, pero lo que quería compartir con ustedes es ese relevamiento exhaustivo que se hizo de todas estas instituciones
que venían enriqueciendo el panorama, y era el preámbulo que quería hacer con ustedes para poder ir entrando en materia de lo que se realizó en el trabajo de investigación. Si bien mencionamos que estas universidades en Chile, Argentina y México constituyeron el objeto de estudio, habría que pensar en qué metodología adoptar a partir de ese relevamiento de información para poder atender, ¿sí?, esa problemática que dio origen a la investigación, que era conocer cuáles son los modelos de educación intercultural, cuáles son las experiencias, los programas, cuáles son las perspectivas de la voz de los alumnos, de los docentes, de los investigadores que han tenido respecto a los modelos que han desarrollado. Entonces se optó por una metodología de corte cualitativo, hacer una etnografía con los estudiantes, con los docentes, los investigadores, a través de estas tres áreas sustantivas: docencia, investigación, extensión, o bien llamado por algunos vinculación. Entonces, la selección de los estudiantes a participar, de los docentes e investigadores, de acuerdo al enfoque cualitativo, representa un reto importante, porque el contacto con cada uno de ellos, colectivos indígenas, estudiantes que tienen diferentes procesos de formación en la licenciatura, algunos no residen directamente en el lugar, que tienen que desplazarse, la contingencia sanitaria, todo esto fue modificando, y creo que esta es parte de la investigación cualitativa, la estrategia de cómo incorporarlos al estudio. Se hace bajo esta técnica llamada bola de nieve, donde los investigadores hacen la invitación, y aquellos estudiantes que se interesan voluntariamente en participar, durante los diálogos ellos van mencionando: ¿y qué le parece si invitamos a fulanito de tal, que también es un representante de una comunidad indígena, tiene mucha experiencia en esto, y él podría ayudar, o ella podría ayudar? Entonces se van recomendando, y así es como se tiene de una otra manera esa muestra, ¿sí?, que no está definida. Y esto es una particularidad de la metodología cualitativa muy interesante, ¿no?, la forma como se van incorporando cada vez más elementos, sujetos, para poder interactuar en el diálogo intercultural. La modalidad, una etnografía virtual a través de las plataformas, en un diálogo con una guía de preguntas semiestructuradas, para poder compartir puntos de vista, escuchar las voces, las miradas, y el reto de una etnografía virtual para poder análogamente entrar al campo y poder ver las reacciones de los sujetos, poder interpretar los silencios, poder interpretar de una u otra manera las actitudes que van teniendo de acuerdo al desarrollo de los diálogos. Había estudiantes o investigadores que de repente decían: ese término no debe ser aplicado para nosotros acá, no estamos de acuerdo en que nos llamen de esa manera. Y esto contrasta mucho con la literatura que vamos encontrando, porque no es algo en lo que el investigador esté adelantándose a conocer o el impacto que puede tener un término, una idea, y esto es lo que permite ir construyendo y reconstruyendo las miradas con los diferentes actores. La técnica de la observación participante y también, la presencialidad, que es la finalidad de la visita ahora a estos espacios, ¿no?, de poder interactuar cara a cara con estos sujetos, y la complementariedad de esa etnografía virtual, ahora de poder compartir espacios, el poder
participativamente el escenario y ver que lo que dialogamos a través de las plataformas, ahora también surgen otras cosas. Como un rasgo muy singular de la investigación, me parece importante comentarles que uno de los estudiantes chilenos, representantes de un colectivo indígena mapuche, me decía: ahora que estamos con mis compañeros acá, recuerdo que le había comentado algunas cosas, pero él con lo que dijo ahora, me hace recordar algunas narraciones de mis abuelos y esto no se lo había dicho. Ahorita lo recordé y lo relacioné con algunos murales que estuvimos recorriendo, y esto no está dentro de la guía metodológica, de las ideas que uno lleva. Es heurístico, va surgiendo durante el mismo proceso y el mismo encuentro con los estudiantes, ¿no? Y son de estos hallazgos que tú dices, bueno, solamente se pudo haber hecho in situ en el momento de establecer ese encuentro personal cara a cara. Se realizaron estas entrevistas a profundidad en diferentes espacios y también aquí quiero comentarles algo. Nos decía usted, no sé qué tanto conoce de la cultura mapuche, pero a nosotros nos gusta platicar en un espacio abierto, natural, y quisiéramos que fuéramos a lugares donde en la universidad nos permite identificarnos. Vamos y se tuvieron los diálogos en ese lugar, esas entrevistas, y también algo importante en ello es la descripción que hacen. Se nos va a permitir un tiempo, porque no solamente nos gusta presentarnos, como soy Alfredo, por ejemplo, y estudio en la universidad y voy en tal carrera. No nos gusta solamente hacer eso, nos gusta hablar, nos gusta presentarnos, hablar de nuestras familias, hablar de nuestra historia, y primeramente lo vamos a hacer en nuestra lengua, lo vamos a hacer en Apuzungún, y después ya vamos a empezar con la entrevista. También aquí te das cuenta de la importancia que tiene la expresión oral de recuperar la memoria, ¿sí?, por parte de la comunidad mapuche y de otros representantes de colectivos indígenas, quienes pues llevaron un considerable tiempo para poder compartir precisamente esa presentación, que hablaban también acerca de sus hermanos, sus familiares, de la vida, ¿no? Y esta es una experiencia muy importante y también compleja de poderla de interpretar en el proceso de investigación. Tenemos aquí una lista de participantes que cada vez se fue nutriendo de los sujetos deseosos de querer participar y poder interactuar después entre ellos. Se tiene una lista de más de 22 sujetos de las 3 universidades, de estudiantes, docentes y también investigadores, algunos pertenecientes a diferentes colectivos indígenas, ¿sí?, algunos otros migrantes, que por cuestiones de búsqueda de trabajo y de y tratando de alcanzar mejores niveles de vida, tuvieron que ir a buscar espacios y poderse insertar en el sistema educativo. El rol que desempeñan son estudiantes, docentes, investigadores, representantes de colectivos, coordinadores de oficinas, investigadores. Entonces se hizo se reunieron todos estos datos, ¿sí?, para también poder ir ubicando la información y poder ir interpretando en función de los roles que desempeñan. El esquema semántico para poder realizar el proceso de análisis de los datos, tanto virtuales como presenciales, se diseñó a través de un esquema semántico en el que pudiéramos recoger las funciones esenciales
que se realizan en el nivel superior, como son la docencia, investigación, vinculación, y también incorporar las políticas educativas institucionales, ¿no?, que son prácticamente la puerta a través del cual las instituciones pueden ir cimentando las bases hacia la interculturalidad a través de este proceso de institucionalización. Pero también incorporamos en el esquema semántico el contexto sociocultural definido por lo comunitario, por la cosmovisión, por los aspectos de carácter ético, por el profundo sentido que juega el territorio, el tipo de organización, la forma de relacionarse en la vida y la forma como se interpreta y comprende el mundo. Este esquema semántico no pudo haber surgido sino a través de la revisión, del intercambio también con otros especialistas y personas, y también con el acercamiento a los actores, a los sujetos, y esos agentes concretos con los que se tuvo el contacto. Entonces esto realmente fue algo que a mi juicio resultó más complejo, porque muchas cosas se cruzan, se entretejen, y en el mar de información que uno tiene, puede uno perderse rápidamente en la categorización, que es prácticamente ese filtro que vamos a hacer de los datos que vamos obteniendo. Sí. No, anterior. Bien, entonces se empezó el proceso de categorización, ¿sí? Y las categorías para el ámbito de la docencia, ¿sí?, se establecieron en función de los procesos pedagógicos, el currículum y la formación docente, cómo se llevan a cabo estos procesos en cada una de las instituciones educativas. A la vez se formaron subcategorías, y estas subcategorías fueron el resultado de la codificación de la información proporcionada por los estudiantes, por los docentes y por los investigadores. Lo mismo también para la segunda función sustantiva, que es investigación, extensión y vinculación, ¿sí? Se trabajaron en las subcategorías y tenemos ahí los proyectos, los programas, las metodologías, ¿sí?, y finalmente las políticas institucionales. También se tuvieron las subcategorías para poder empezar a hacer la interpretación a partir de la revisión de la literatura, pero sobre todo a partir de la propia interpretación de los sujetos con la realidad, que se encuentran de otra manera interactuando. Teniendo el proceso de categorización y las subcategorías en estas tres áreas sustantivas de docencia, investigación y extensión, y estas políticas institucionales, se visualizó que era necesario considerar dos ámbitos, una problemática local y otra problemática global, ¿no? En esto veíamos que, y hace rato les comentaba, las problemáticas locales que se viven en torno al fenómeno de la interculturalidad se encuentran de una otra manera cruzadas con otros procesos sociales que los grupos reclaman, donde la educación no siempre resulta en primer término la necesidad más urgente, sino el territorio, la identidad, ¿sí?, la lucha por recuperar las formas genuinas de expresión, como es la lengua, ¿sí?,
como son las costumbres, como son como es reconocer su forma de organización y de su organización política, y dentro de ellas también va la educación, pero no puede ir la educación desvinculada de ello, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos también un hallazgo importante de cómo darle sentido a algo cuando nuestro sistema monocultural visualiza una sola forma de conocimiento, de identidad nacional, de lengua, homogenizando todo, y precisamente lo que tratamos de hacer es encontrar elementos que nos permitan comprender por qué las ofertas educativas en el nivel superior, cuando se quieren apropiar del proceso intercultural, muchas de estas terminan siendo una cuestión de política en el vacío, cuya transversalidad nunca aterriza en nada. Esta interculturalidad funcional de que te reconozco, te valoro, pero ahí nada más queda. Ya no hay el siguiente paso para poder establecer ese diálogo puente que te permita co-construir. Conjuntamente vamos a crear algo nuevo, algo que no estaba, ¿no? Tener un producto de nuestro encuentro, y eso sería prácticamente una de las metas y las finalidades de la educación intercultural. Pero también se cruzan problemas globales, ¿no? Tenemos la conformación del Estado-Nación, ¿no? Que en muchos casos, en la mayoría de los países de Latinoamérica, el Estado se construyó antes que la nación, versus en Europa, ¿no? Primero la nación y luego el Estado. Y ahora tenemos estos grandes problemas del surgimiento del reclamo legítimo por el reconocimiento al territorio, a la identidad, y precisamente es un problema global, ¿sí? Y tenemos también las dimensiones ontológicas que hay que considerar, que es acerca de el conocimiento, de los saberes, de la cultura, ¿sí? De la familia, del territorio, de la lengua. Y esto, solo por poner un ejemplo, en el caso del territorio, en la interpretación que se realiza, se encuentra algo sumamente importante, porque el territorio visto de estos pueblos originarios vertebra toda la cuestión epistemológica. Es decir, se menciona, no podemos hablar acerca de un conocimiento desligado al territorio. Lo que nosotros conocemos como las disciplinas científicas de la Tierra, hablamos de geología, de la biología, la ecología, y también del estudio de la sociedad global, la economía, los sistemas de producción, se ordenan en un conjunto de conocimientos y materias, ¿no? En disciplinas especializadas. Pero para la cosmovisión de los pueblos originarios, por poner un ejemplo, se tiene una visión integradora. Es decir, la economía, la política, lo natural, lo físico, se recrea de una manera que expresa la diversidad en la vida misma, una perspectiva y una lógica diferente de entender el proceso. Entonces ahí vemos un choque importante que se tiene cuando alguien separa la cuestión política, económica, lo social, lo religioso, y cuando otra persona tiene una perspectiva integradora, viene y hay constantes choques, ¿sí? Y también la imposibilidad de comprender al otro, cómo está interactuando con la realidad. También se visualiza aquellos elementos que ellos ven como un tránsito a la interculturalidad. ¿Cuáles son las posibilidades que a partir de una revisión analítica de los escenarios complejos donde se encuentran trabajando en el día a día, podemos tener posibilidades de transitar hacia la interculturalidad? Y aquí vamos a resaltar algunos elementos. Por ejemplo, en la docencia, los docentes
argumentaban de que no es posible transitar hacia la interculturalidad desde el plano de la docencia si este no es un proceso vivencial en la que conjuntamente los equipos que trabajan el fenómeno de la interculturalidad tienen que ir deconstruyendo la manera en como una pedagogía colonialista ha caracterizado su proceder en las aulas de clases, y que únicamente ellos veían que era posible a través de un proceso de confrontación, de interpelación permanente, de rupturas entre los equipos de trabajo, pero que esto era un proceso vivencial, profundo, y esto era en Chile, en México, en Argentina. Entonces, tú dices, cuando vas escuchando esto, ya me lo dijo fulano de tal, en otro espacio, sin conocerse, con procesos de confrontación permanente, y que difícilmente equipos o colectivos de trabajo docentes los pueden llevar a cabo. De hecho, esto pareciera fácil, empezamos desde el 2013, 14, y aún nos seguimos haciendo preguntas, realmente, si fue lo que realmente queríamos, y darle el camino y las oportunidades a los estudiantes que necesitan un proceso de atención diferente. También en el ámbito de la investigación, extensión y vinculación, hace rato les decía que surgía el término de vinculación, porque estudiantes de carreras, por ejemplo, que no esperábamos encontrar, de arquitectura y ordenamiento, generalmente se encuentran estudiantes de carreras en las ciencias sociales, antropólogos, historiadores, o de historia, perdón, que no son egresados, quienes participan más en ello, pero de repente teníamos a geólogos, es decir, la geología, una disciplina dura, y así nosotros incorporamos los mitos, las costumbres y las creencias, y tratamos de hacer puentes con los conocimientos científicos desde el campo de la geología, por ejemplo, las erupciones volcánicas, y buscar otras alternativas de comprensión, cómo influyen en la vida de las personas. Parece bastante importante. Y se suma ahí, en este mismo diálogo, el poeta, uno de los poetas mapuches, y decía, y yo también entré al ruedo, bueno, en otros términos chilenos de México, sí decimos, también entré a esta parte, y desde la literatura yo contemplaba este proceso importante de la geología y los mitos, pero hubieron maestros que me dijeron, no, un momento, a ver, ¿dónde tenemos esto validado? Pues yo lo valido, decía ellos, desde el esquema como he vivido con mis abuelos, mis padres, pero a ver, muéstrame lo que esté de una otra manera reportado en la literatura científica, lo que estás haciendo, ¿no? Decía, pues ahí me frustré, me dice, no pude hacer más, ¿no? Y la directriz era precisamente en la institución que lo que pudiéramos nosotros hacer era aquello que estuviera validado por una cuestión institucional, estrictamente académica, publicada por norma APA. Y bueno, esto es en cuanto a la parte de la investigación, extensión. La otra es la reconversión. O sea, la universidad no solo va a las comunidades y quiere ver los problemas para enseñarles a resolverlos. La universidad aprende en un proceso de vinculación con campesinos, aprende también con el trabajo con los artesanos, los músicos, las amas de casa, los ancianos, y quienes empiezan a recuperar la memoria de manera oral, y también empieza la universidad un proceso de reconversión, que también esto es algo en lo que podemos anotar como un hallazgo importante, porque esto es una flexibilización y un tránsito de reconocimiento entre dos entidades: el conocimiento científico por excelencia, el académico, y el conocimiento de las propias comunidades
ancestrales, sus simbolismos, sus ritos, las formas en que interpretan el mundo. Bien, llegamos al término de la presentación de estos resultados preliminares, esperando haber cumplido con sus expectativas. Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias a todas y a todos y a todes. Y no sé en qué horario estamos, pero probablemente alguien quiera hacer alguna pregunta o tenga alguna inquietud o algún comentario. Habíamos venido organizando el tema de la investigación, pensando en hasta dónde llegar o cómo establecer las muestras. Lo importante era lo siguiente, lo importante era ver cuál era en principio el concepto que tienen en diversidad de pueblos sobre la interculturalidad, con la intención de algún modo de pensar esa interculturalidad como un puente o un camino a seguir para comenzar a descolonizar nuestra intelectualidad, porque algunos comentarios que hizo el querido Fernando son bien interesantes para ver cómo existen otras ciencias, como la geología, por ejemplo, que de algún modo consultan a esas poblaciones ancestrales, porque ellos tienen sus propias técnicas, son distintas, diversas, pero en ocasiones pueden articularse entre sí y llegar a elaborar un artefacto mucho más adecuado para determinado lugar. En ese sentido, la pregunta que me hago es: ¿por qué nosotros no tenemos la posibilidad de trabajar, por ejemplo, como un geólogo? Y porque tenemos una intelectualidad colonizada que reproduce constantemente lo que dicen autores y autoras eurocéntricas. Desde ese lugar, me parece que en ámbitos educativos es adecuado empezar a preguntarnos, no desmereciendo los conocimientos que nos ha legado esa tradición eurocéntrica, porque nos ha forjado el modo de ser, el modo de pensar, pero sí intentando ver si pueden existir otro tipo de modos de ver el mundo que probablemente sean mucho más adecuados para cuidarnos entre todos y todas, para cuidar la naturaleza y para cuidar la convivencia, sobre todo, ¿no? Esa complementariedad que tienen en líneas generales las poblaciones originarias se choca con el individualismo de nuestra cultura reproductora de saberes. Así que nada, decirles eso como para dejarles un aguijón y que podamos seguir pensando en estos puentes entre la interculturalidad y la pedagogía, si ustedes quieren, o la educación decolonial. Lo decolonial desde el punto de vista de pensar otra vez es esa reproducción que no coloniza solamente la subjetividad, sino que también coloniza la epistemología y coloniza en líneas generales a las instituciones educativas. Nada, quería comentar eso y quería finalmente agradecer a Fernando que haya venido a visitarnos, quería agradecer al equipo de investigación que nos está acompañando y quería agradecer fundamentalmente a quienes vinieron a escuchar, porque la posibilidad del diálogo se da desde ahí. En principio, aunque sea por la posibilidad de venir a escuchar y seguir pensando, ¿sí? Muchas gracias y buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecerle a Fernando por haber compartido su investigación, muy interesante. Como dijo Mónica, nos ayuda a pensar desde otra perspectiva un montón de prácticas que reproducimos, ¿no?, en la docencia universitaria.
Y preguntarte, vos en un momento comentaste acerca de algunas políticas integracionistas que algunas universidades desarrollan, ¿no?, en clave de interculturalidad. Preguntarte si esas políticas integracionistas en realidad sí son realmente inclusivas, integracionistas, o se quedan a medio camino pensando en esto que decía Mónica, ¿no?, que no pueden correrse de esa colonialidad del pensamiento. Si nos podías comentar algo y contarnos. Sí, bueno, primeramente la duda que siempre ha estado presente cuando queremos nosotros comprender las acciones que desde el Estado surgen para poder atender a estos núcleos de población originaria. Se piensa que se diseña un modelo educativo que pueda rescatar los valores, que pueda rescatar los conocimientos, pero que también al mismo tiempo los ponga en diálogo. Se piensa en ese sentido, ¿no?, de ponerlos en diálogo y, como bien decía Mónica, sin demeritar el valor de otra cultura, ¿no?, aquella que le llamamos a veces dominante o hegemónica. Si no, volveríamos a caer nuevamente en un proceso de hegemónico, pero ahora del otro lado, ¿sí me explico? No obstante, la crítica en el sentido de las políticas integracionistas es crear los modelos, ¿sí?, crear los modelos, pero desde una perspectiva, ¿sí?, que únicamente busca reconocer, valorar e integrar, pero dentro de la cultura hegemónica. Y esta cultura integracionista enmascara, ¿sí?, bajo un modelo que promete cosas que no suceden, ¿sí? Hay un artículo de Gunther Dietz, es un investigador muy prolífico en el campo de la interculturalidad, y escribe qué de intercultural tienen las universidades interculturales. Y cuando vemos los ejemplos y los estudios que se han hecho en muchas de estas universidades interculturales, nos damos cuenta que son modelos, ¿sí?, que poco responden a las necesidades de los estudiantes. Dicho sea de paso, se piensa que en México se tiene un avance en materia de educación intercultural muy diferente a otros países de América Latina, como Bolivia, Colombia. Pero cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a conocer las prácticas que realizan los estudiantes en las escuelas interculturales, te das cuenta que más del 60% no son estudiantes que pertenezcan a un pueblo indígena, ni que todos hablen una lengua, y que las clases tampoco las reciben en ninguna variante dialectal, y que el currículo fue diseñado por la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, salvo algunas excepciones en las que pude percatar que el modelo de la Universidad Veracruzana Intercultural, que surge de una universidad, o sea, la Universidad Veracruzana dio origen a esta ala, a la Universidad Intercultural, y por ello tuvo un impulso diferente a las otras. Lucharon contra el poder hegemónico del Estado para que no pudieran intervenir en la construcción del modelo curricular, que fue construido de una manera distinta, de abajo hacia arriba. Los contenidos se articularon a partir de los problemas y de los temas comunitarios, algo que no sucede con las otras universidades interculturales, pero que tuvieron que confrontar mucho con la propia política educativa del Estado. Entonces, esto de las políticas que son integracionistas, ¿sí?, creo que viene siendo la respuesta política
a los grupos que dentro de otras cosas, ¿verdad?, más prioritarias, César tú decía, luchan por el territorio, por la autodeterminación, y dentro de ellos va la educación. La educación se convierte también en un elemento paliativo del Estado para